Hola y bienvenidos a Clasemáticas. Pues a continuación vamos a ver una serie de vídeos dedicados al cálculo del dominio y la imagen o recorrido de la función dada su fórmula, no su gráfica, su fórmula. Para ello es necesario que tengáis unos pequeños conceptos de lo que es una función matemática, así que os invito a ver el vídeo en el cual se explica. Y bueno, si también ya más o menos lo conocéis, también sería bueno que vierais el vídeo que trabaja el dominio y la imagen dada la gráfica. Os puede servir un poco o ayudar para lo siguiente, que es verdad que es un poquito más complicado. A ver, hay tal variedad de ejercicios para calcular este tipo de dominio y recorrido que he tenido que dividirlo en varios vídeos. Y también otra cosa es que a la hora de resolverlo, que lo más complicado es el tema de la imagen o el recorrido, se van a emplear distintas herramientas matemáticas. Entonces, depende en qué curso estéis, pues a lo mejor habéis visto el cálculo de derivadas o no lo habéis visto, o lo que es una función inversa o no. Yo de todas maneras voy a hacer el esfuerzo de intentar razonarlo todo. ¿De acuerdo? Es decir, razonando con conceptos muy sencillos matemáticos que tal vez muchos podáis entender, pero en algún momento voy a tener que recurrir a alguna herramienta que a lo mejor no hayáis visto. Voy a empezar, aunque viene en el vídeo de introducción a las funciones, con esta pequeña definición. Para recordarla, dada una función f que toma valores en x e y, vamos a llamar dominio de la función al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, esa es la x. El conjunto de valores que puede tomar la x y que la función me devuelva una imagen, es decir, son aquellos valores que tengan imagen. Y llamaremos imagen o recorrido de la función a todo el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, la variable y. Es decir, son aquellos valores que tengan preimagen. Ya sabéis que este dibujito me gusta para explicar un poco qué es la función. Entonces voy a explicar sobre este dibujito qué es el dominio y qué es la imagen de una función. Ya sabéis que en una función hay valores de entrada, que normalmente empleamos la letra x, y valores de salida, que es la letra y. A la x se le llama variable independiente. Es el valor de entrada en nuestra función, la letra x. Y va a ser nuestras preimágenes. Y el valor de salida va a ser la variable dependiente. Entonces una función, ya sabéis que es yo meto un valor, la función hace lo que tenga que hacer, en este caso una operación matemática que va a venir dada por una fórmula y me devuelve un valor de salida. Bueno, pues el dominio, la función, va a ser el conjunto de valores posibles que puedo meter por aquí de tal manera que me sale algo por allá. Es una forma muy cutre, poco matemática de explicarlo, pero a lo mejor os sirve de ayuda. Es decir, aquí tenéis un 3, ¿no? Si yo meto por aquí un 3 en la función y de repente esta función me dice con el 3 no se puede hacer, entonces el 3 no estaría en el dominio de la función. Sin embargo, si yo meto el 3 y la función hace su cálculo y me devuelve 8, por ejemplo, el 3 sí está en el dominio de la función. Es decir, es uno de los números que puedo meter a la función. Es uno de los números que tiene imagen. Eso es el dominio. ¿Y qué es la imagen de la función o recorrido de la función? Pues son los posibles valores que me pueden devolver la función. En este caso, viendo esta máquina, el 8 estaría en la imagen de la función, el 6 cuartos, el 1000. Todos estos valores pertenecen a la imagen de la función. Es decir, son valores que tienen preimagen. Puede y va a haber funciones que es imposible, por ejemplo, que me devuelva números negativos. Por ejemplo, luego lo veréis. Entonces, la imagen de la función son aquellos valores que me puede devolver la función. Para ver si queda un poco más claro lo que vamos a trabajar en este vídeo, nos van a dar la fórmula, ¿no?, de la función. Entonces, claro, dada la fórmula, adivinar cuánto vale el dominio o el recorrido, pues es un tanto complicado así de primera, sobre todo si estáis empezando. Porque el dominio, bueno, sería qué valores puede tomar la x y que esta función funcione siempre. A lo mejor alguien dice, bueno, pues cualquier número. Pues no, imagínate el 0. La imagen de 0 sería 0 al cuadrado 0, menos 4, la raíz de menos 4. Uf, no se puede hacer, la raíz de un número negativo. Entonces es un poco complicado de primeras adivinar el dominio de algunas funciones. Y el recorrido todavía más. Es decir, ¿qué me puede devolver esta función? Pues depende del nivel de experiencia que tengáis, pues puede ser bastante complicado. Naturalmente, si os diéramos la gráfica, esta gráfica pertenece a esta función, es mucho más sencillo. Por eso os he dicho que antes os veáis el vídeo de la gráfica, porque os puede ayudar. Porque el dominio sería los valores que puede tomar la letra x, es decir, estos que tenéis aquí, sería desde el menos infinito hasta el menos 2, unión del 2 al infinito. Cualquier valor de estos que cojáis de la x, los verdes, si trazáis una vertical existe su imagen, es decir, todos estos valores tienen imagen. Y para el recorrido, también si tenemos la gráfica de la función, pues también resulta sencillo, porque son aquellos valores que tienen preimagen. Esto ha salido en blanco, pero también debería estar rayado, ¿vale? Esta zona también pertenece a la imagen. Todos estos valores que voy a poner aquí en naranja tienen su preimagen, es decir, existen valores de la x que alcanza la función. Es decir, estos son los valores posibles que puede tomar la función, desde el menos 2 hasta el infinito. Entonces, dada la gráfica, es fácil. Problema, que no vais a tener la gráfica, entonces va a haber que razonarlo sin la gráfica.
Entonces, como hay distintos tipos de ejercicios, ya os he dicho, pues lo que se ha hecho es dividirlo en varios vídeos y en este vamos a trabajar con las funciones polinómicas. ¿De acuerdo? Las funciones polinómicas son aquellas que vienen en forma de polinomio. Por ejemplo, pues esta de aquí. Esto es una función polinómica, viene expresado por un polinomio de grado 1. Algunos ya sabéis, pues esto es una recta si la dibujamos. Pues sí, viene bien también que sepáis esas cosas para luego entender mejor los ejercicios. Entonces vamos a calcular el dominio y la imagen o el recorrido de la función. Venga, empezamos. Todo este vídeo va a ser de ejercicios. ¿Cuánto podría valer la x de tal manera que esta operación matemática se pudiera hacer? Es decir, ¿hay algún número que yo al hacer su imagen me diga, oye, esto no se puede hacer? Lo que yo suelo llamar operaciones prohibidas. Claro, alguien podría decir, ¿qué son operaciones prohibidas, Álvaro? Pues por ejemplo, en matemáticas está prohibido dividir entre cero. Ahí tenéis una operación prohibida. En matemáticas está prohibida las raíces de índice par y radicando negativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -2. Es verdad que en algunos cursos ya universitarios pues a lo mejor se puede admitir, ¿no?, números complejos, pero al nivel que más o menos estoy realizando estos vídeos, la raíz de un número negativo no se puede hacer si el índice es par. ¿Qué más cosas pueden estar prohibidas? Pues los logaritmos. Si habéis visto logaritmos, el logaritmo de 0 o de un número negativo tampoco se puede hacer. Entonces, en matemáticas hay operaciones que no se pueden hacer. En este caso, con los polinomios, pues vais a ver que los polinomios son funciones que se portan bastante bien con las x. Siempre se va a poder hacer la imagen de cualquier número. ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicar por 3 a cualquier número. No hay ningún número que esté prohibido multiplicarle por 3. Y también a cualquier número le puedo restar 2. No hay ningún número que esté prohibido restarle 2. Aquí a veces tenéis una manía al cero y aquí es donde sale muchas veces ese odio, entre comillas, que tenéis al cero. Y por eso es el logotipo del canal, ese cero con un corazoncito. A ver, os da mucha manía eso el cero y enseguida en estos tipos de ejercicios decís que la x puede valer lo que sea menos cero. O que la imagen puede valer lo que sea menos cero. No sé qué os ha hecho el cero. El cero se puede multiplicar por 3, no pasa nada, y el cero se le puede restar 2 y no pasa nada. Entonces el dominio de esta función, es decir, los valores que puede tomar la x y que tienen imagen, es cualquier número. Cualquier número sería el dominio de esta función polinómica. Y ya adelanto que el de cualquier función polinómica. Cualquier función polinómica, su dominio va a ser los reales. ¿Dónde va a estar la complejidad? En la imagen o el recorrido. En este caso tengo esta función. A ver, voy a sacar aquí una nubecilla, que es lo que yo voy pensando un poco en voz alta. Esta función, si yo cojo un valor x muy grande, voy a llamarlo infinito. Si yo a la x le doy un valor muy grande, 3 por infinito me va a devolver un número muy grande, y si a un número muy grande le resto 2, sigue siendo muy grande. Eso es lo que quiero expresar más o menos con este pensamiento que tenéis aquí. 3 por infinito menos 2 me da infinito. Alguien estará pensando, bueno, ¿y a dónde quieres llegar? Esperad. Si me cojo el valor de la x muy grande, pero negativo, es decir, un menos 10.000 trillones de millones, algo así, no sé si ese número si existe o no. Si lo multiplico por 3, me va a salir algo también muy grande y negativo, y si encima le resto 2, sigue siendo muy grande y negativo. No sé si me seguís. Si yo me cojo la x muy grande y negativa, el resultado me va a salir muy grande y negativo. Bueno, vale. ¿Con esto qué he demostrado? Bueno, pues que nuestra función toma valores muy grandes, todo lo que yo quiera, y también nuestra función me puede devolver valores muy pequeños. Y ahora viene una propiedad de las funciones polinómicas que es muy bueno que sepáis. Las funciones polinómicas son funciones continuas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tiene ningún tipo de corte en su gráfica o en nuestra función. Por lo tanto, puedo realizar el siguiente razonamiento. Mi función puede tomar valores todo lo pequeños que yo quiera, todo lo grande que yo quiera y todo lo que haya entre medias, por eso es continua. Es decir, si yo puedo tomar el valor menos 10 y puedo tomar el valor 10 y voy desde el número menos 10 hasta el número 10 sin levantar el bolígrafo del papel, estoy pasando por todos los números desde el menos 10 hasta el 10. Luego, en este caso, esta función pasa desde todos los números, desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Y eso qué es? Pues todos los números, todos los reales. Esta función me puede devolver cualquier valor. Si yo esta función lo igualara a cualquier número, al que queráis, y resolvéis esa ecuación, es decir, estoy calculando su preimagen, siempre se puede resolver. El 2 lo pasaría sumando, el 3 dividiendo, y siempre podría obtener una preimagen de ese valor. Si vierais la gráfica, esto es una recta. Aquí visualmente se entiende rápidamente que el dominio son todos los números x tienen imagen, y la imagen de la función son también todos los números, porque todos los números tienen preimagen o contraimagen. Luego, en este caso, la imagen de esta función es todos los reales. Esta función me puede devolver cualquier número, el que queráis. Y repito, que si no resolvéis esa ecuación, lo igualáis a aquel número que creéis que no. Por ejemplo, alguien puede pensar, no, eso no puede valer 0. Esto no puede valer 0, ¿cómo que no? Imaginad aquí el igual a 0. El 2 lo pasáis sumando, el 3 dividiendo 2 tercios. Si la x vale 2 tercios, la imagen de 2 tercios vale 0. Así que el 0 sí que está en la imagen de la función.
Espero que con esto ya hayáis entendido un poquito. Las funciones lineales, las de grado 1, tienen tanto el dominio como la imagen todos los reales. Vamos con esta, x cuadrado más 2, una función cuadrática de segundo grado. Bueno, aquí lo voy a razonar de una forma distinta que voy a hacer en el siguiente ejercicio, porque esto es una parábola, pero bueno, no voy a ir por ahí en este caso. Porque aquí me fijo, para el cálculo del dominio y el recorrido, el dominio vuelve a ocurrir lo mismo. Cualquier número se puede elevar al cuadrado. No hay ningún número prohibido que no se pueda elevar al cuadrado. Y a cualquier número le puedo sumar 2. Por lo tanto, el dominio es todos los reales. El dominio siempre es más fácil de calcular. El problema es el recorrido. Pues a ver, me fijo, voy a pensar en voz alta. A ver, si me cojo un número grande y lo elevo al cuadrado y encima le sumo 2, me devuelve un valor muy grande. Si me cojo un número muy pequeño, es decir, muy grande, negativo, y lo elevo al cuadrado, se convierte en muy grande y positivo. Al elevar un número negativo al cuadrado se convierte en positivo. Así que esto también me devuelve números muy grandes. Y ya sé que es continua, pero de aquí no saco ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque lo único que he podido deducir es que mi función toma el valor que yo quiera, lo grande que yo quiera. Esta función puede tomar el valor que yo quiera de grande. Pero tengo un problema. ¿Tendrá algún mínimo esta función? Es decir, ¿habrá algún valor a partir del cual no pueda valer menos? Pues eso es lo que hay que pensar. Entonces me fijo en lo siguiente. Tengo aquí un x cuadrado y este más 2. La clave va a estar un poquito en este más 2. Este es un término independiente, es decir, el valor de este término no depende de la x. Esto siempre va a valer 2. Y x cuadrado siempre va a ser un valor positivo. Aquí lo tenéis. X cuadrado siempre va a ser positivo. Siempre va a ser mayor o igual que 0. Lo más pequeño que puede valer x cuadrado es cuando la x valga 0. Por tanto, es 0. Por lo tanto, si x cuadrado lo más pequeño que puede valer es 0, esta suma, lo más pequeño que puede sumar es 0 más 2, es decir, 2. Por tanto, acabo de razonar que mi función puede tomar valores más grandes o iguales a 2. Os repito, x al cuadrado como poco vale 0. Por lo tanto, esta suma como poco vale 2. Y del 2 en adelante, porque como he explicado antes, cuanto más grande me coja la x, más grande será el resultado. Lo acabo de razonar que esta función me puede devolver valores desde el 2 hasta el infinito, incluido el 2, porque la imagen de 0 justo vale 2, así que el 2 tiene que estar en el recorrido. Este, ya digo, lo he razonado de esta forma, me gusta mucho más, no es necesario que planteéis una parábola que ahora voy a hacer en el siguiente, así que vamos con otro. Antes de ver otra herramienta, es un truco, algunos dicen, bueno, esto es un truco. Lo que pasa es que este truco a mí sinceramente no me gusta mucho. ¿Por qué? Primero porque no siempre se puede aplicar. Y segundo porque a mí me gusta más el razonamiento, que no la mecánica. Pero bueno, voy a explicarlo por si alguien le puede ayudar en algunos casos, se puede sacar algún apuro. Que es el cálculo de la función inversa. El cálculo de la función inversa es lo siguiente. Dada esta función que tengo aquí, en vez de fx voy a poner y. Bueno, pues la función inversa es aquella función que al componerla con la función original me devuelve la función identidad. ¿Qué has dicho, Álvaro? Corto el vídeo. No, no lo cortes. Quédate con la mecánica. Esta es mi función. Voy a cambiar la x por la y. Donde ponga x voy a poner una y. Donde ponga y voy a poner la x. Ya lo que voy a hacer es despejar la letra y. Y de esa forma voy a conseguir la función inversa. Por lo tanto, el 2 lo paso restando. El cuadrado lo quito haciendo la raíz cuadrada. Y esta es la función inversa de mi función original. Bueno, ¿y con esto qué conseguimos? Bueno, pues resulta que el dominio de esta función inversa es igual al recorrido de mi función original. Repito, antes os he dicho que el dominio es más fácil de calcular. El dominio de esta función inversa es igual al recorrido de mi función original. Estas raíces, aunque es verdad que en este vídeo no iba a hacer el dominio de funciones con radicales, hay otro vídeo para ello, pero no es del todo complicado. Una raíz cuadrada tiene sentido solo si el radicando es positivo. Así que x menos 2 ha de tomar valores positivos. Es decir, la letra x no puede valer un número más pequeño que 2. Porque si la x la cogéis más pequeño que 2, al restarle 2 me queda negativo. Entonces la x tiene que ser mayor o igual que 2. Ahí lo tenéis. X menos 2 ha de ser positivo, así que el valor de la letra x, que sería el dominio de la función inversa, tiene que ser números más grandes que 2. Si os dais cuenta, me ha salido lo mismo que antes. Yo prefiero, sinceramente, este razonamiento, el de aquí. Y no este otro, el de la función inversa, porque a veces se puede complicar mucho, como en el ejemplo que vamos a ver después. Siguiente. Tercer ejercicio. Función también de segundo grado, f de x igual a x cuadrado más 2x, polinómica de segundo grado, pero en este caso no tengo este 2 suelto. Uy, eso va a complicar un poquito el ejercicio. El dominio sigue siendo todos los reales, porque no hay ninguna operación prohibida aquí para elevar al cuadrado o multiplicarle por 2 o sumarle. Y vamos con el recorrido, que es lo que puede ser más complicado.
A ver, pensemos en voz alta. De nuevo, si me cojo una x muy grande, pues algo muy grande al cuadrado sigue siendo muy grande. Si encima le sumo el doble de algo grande, me devuelve algo grande. Así que esta función puede ser lo grande que yo quiera. Si la x me la cojo muy pequeña, al elevarlo al cuadrado, esta parte se convierte en infinito, en muy grande. Y esta parte de aquí se convierte en menos infinito. Es decir, si yo multiplico por 2 a un número negativo muy grande, 2 por menos 10.000 se convierte en menos 20.000. Es decir, aquí tengo, por decirlo así, un número grande positivo y aquí tengo un número grande negativo. La pregunta es, oye, ¿quién gana? ¿El más grande o el más pequeño? Bueno, os adelanto una cosita. Una cosa que a lo mejor viene bien también que sepáis. Cuando hablamos de funciones polinómicas, aquel que tenga el mayor exponente es el que tiene más fuerza, lo que yo llamo el que tiene más poder. En este caso el x cuadrado tiene más poder que este 2x. Por tanto, en este caso gana el infinito. Pero de nuevo, tenemos aquí problemas. Este razonamiento en este caso no me sirve. No me sirve porque en ambos casos me da infinito. Es decir, es parecido al anterior. Lo que acabo de demostrar es que esta función puede tomar valores muy grandes. Pues por supuesto, si la x la hago muy grande, va a tomar valores muy grandes. Pero la pregunta es, ¿tendrá algún tope inferior? Y claro, aquí no puedo razonar como antes, porque este 2x sí que puede tomar valores distintos dependiendo de lo que valga la letra x. No era como antes que no estaba la x. Por lo tanto, aquí hay que razonar de otra manera. ¿Y cómo podemos razonar? Pues de la siguiente manera. Toda función polinómica de segundo grado genera su gráfica una parábola. Una parábola. Si recordáis cómo es una parábola es algo como esto. Es más, esta gráfica es precisamente esta. He quitado las escalas para que no deduzcáis rápidamente cuál sería el dominio y el recorrido. Porque os repito que no vais a tener la gráfica. Entonces, esta parábola es así. Es de las que yo llamo que sonríen. ¿Por qué sé que sonríe? Que eso sí que es importante. Porque esta parábola es cóncava porque el valor de la letra A, el coeficiente del x cuadrado, es positivo. Hay un vídeo dedicado a la representación gráfica de parábolas y a lo mejor vendría bien también que lo vierais en ese caso. Entonces, si yo sé que esto es una parábola, pues me podría pensar lo siguiente. Yo pienso en voz alta. A ver, yo sé que esta función se dispara hacia el infinito. O sea que el recorrido va a ir hasta el infinito. Pero aquí tiene un tope inferior. Un tope inferior. Este tope inferior es el que debería calcular. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede alcanzar esta parábola? Ese puntito se llama vértice de la parábola y es el que me va a ayudar a calcular ese tope inferior y por lo tanto el recorrido de la función. Nos tenemos que poner a calcular esta coordenada y del vértice. La coordenada y del vértice es la que me marca ese mínimo en este caso. Bueno, pues calculemos el vértice de la parábola, porque en cuanto yo tenga el vértice ya tengo el recorrido, que va a ser desde esa coordenada y hasta el infinito. Pues habrá que recordar cómo se calcula el vértice de una parábola. Y aunque podríamos emplear aquí derivadas, que voy a emplear en otro ejercicio, como he dicho voy a hacer todo lo posible para razonarlo o emplear las herramientas más sencillas, esto voy a resolverlo sin derivar. ¿Cómo? Pues eso, calculando el vértice de la parábola. Debéis recordar que la coordenada x de una parábola se obtiene por menos b partido de 2a. Si os acordáis de la ecuación de segundo grado, la formulita es justo esa formulita sin la parte de la raíz, del discriminante, del radical. En este caso la letra b vale 2, la letra a vale 1, entonces me queda menos 2 partido de 2 por 1, es decir, menos 1. Ya tengo la coordenada x del vértice, no la y, la coordenada x. ¿Cómo adivinar la coordenada y del vértice? Pues a ver, toda función cumple que si un punto tiene coordenadas x e y, la letra y se obtiene haciendo la imagen de x. Recordad lo que es una función. Yo meto valores en x y me devuelve el valor en y. ¿Cómo adivino el valor de salida de una función? Haciendo la imagen del valor de entrada. En este caso voy a hacer la imagen de menos 1. ¿Dónde calculo la imagen de menos 1? En mi función, aquí lo tenéis. Luego sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Hacéis esta operación matemática, me queda 1 menos 2, menos 1. Casualidad que haya salido lo mismo, pero en este caso ha salido menos 1. Pues ya tengo justo las coordenadas de mi vértice. Ahí lo tenéis. Coordenadas menos 1, menos 1. Este segundo menos 1, este, es el que me determina el valor más pequeño de mi parábola y por lo tanto el valor más pequeño de mi función. Y por lo tanto el recorrido de mi función es desde el menos 1 hasta el infinito. Espero que haya quedado claro. Vamos con otro ejemplo. O con otro método, el de cálculo de la función inversa. Aquí vais a ver la complejidad a veces de este método, de calcular la función inversa. Aquí tengo mi función. Repito, estoy empleando otra herramienta, en la cual no me convence mucho, pero quería también mostrarosla. Esta es mi función original. Cambio las x por y las y por x y ahora despejo la letra y. En este caso no es nada sencillo despejar la letra y. Alguien podría pensar, sí, saco factor común y. Sí, si tú sacas factor común y, te va a quedar otro y. Te queda y por y más 2. ¿Cómo despejas la y? No puedes. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la ecuación de segundo grado. Porque esto, si la x la paso restando, aquí tengo una
ecuación, vamos a llamar de segundo grado, donde la letra X no es una variable, actúa como si fuera un número. Por eso ya cuesta aquí esto un poquito entenderlo. Yo quiero calcular cuánto vale la letra I. Pues voy a dar a la letra A el valor 1, B 2 y la letra C menos X. Esto ya a alguno le chirría y no comprenderá. Yo quiero adivinar la Y. La X actúa como si fuera un número, como si esto fuera un menos 8. Entonces resuelvo la ecuación de segundo grado como si la C fuera menos X. Aquí tenéis la fórmula de la ecuación de segundo grado. Me queda menos 2 más 4 más X, la raíz cuadrada de 4 más X partido de 2. Dentro del radicando del radical saco factor común 4. ¿Para qué? Pues para ahora poder sacar este 4, la raíz cuadrada de 4, que es un 2, lo saco fuera. Y ahora simplifico estos doses. Cuidado con este menos 1, que me queda este menos 1. Bueno, pues esta es la función inversa. Le digo, alguno seguro que ha apagado el vídeo. No, pasad al ejemplo siguiente, por favor, ¿vale? Antes de cortarlo. Y ahora uso esa propiedad. El dominio de la función inversa resulta que es el recorrido de mi función. En ese caso, tengo una función donde tengo una raíz. Y de nuevo recordad que una raíz cuadrada tiene sentido si el radicando, lo de dentro, es positivo. Así que 1 más x ha de ser positivo. ¿Qué números, al sumarle 1, toma valores positivos? Pues al valor a partir del menos 1. Si se ve resolver en ecuaciones, pues este 1 lo pasáis restando. Es decir, los números mayores o iguales que menos 1 son el dominio de esta función y por tanto el recorrido de la nuestra. Ahí los tenéis. Esta es la forma, en forma de intervalo, de expresar esos números, los más grandes o iguales que menos 1. Prefiero, sinceramente, utilizar el vértice de la parábola. Siguiente ejercicio, vamos allá. Otro de segundo grado, como se parece al que hemos hecho antes, más rapidito. Dominio, recorrido o imagen de la función. El dominio, todos los reales, no hay ningún número que no se pueda hacer ninguna de estas operaciones, así que ya está. Y el recorrido de la función, pues en este caso me fijo que es negativo. La letra A, el valor, el coeficiente de x cuadrado es menos 1. Por lo tanto, mi parábola en este caso va a ser una parábola que yo llamo triste o bien convexa. Ahí la tenéis, esta es mi parábola. Bueno, pues lo que se trata es que adivinemos justo este punto de aquí, nuestro vértice de la parábola. ¿Por qué? Porque es el que me va a determinar los valores a partir del cual puede tomar la función, en este caso va a ser de máximo. Es decir, el recorrido de mi función va a ser, aquí lo ponemos, desde el menos infinito hasta la coordenada y del vértice. Yo ya sabía que esta función se me iba hacia el menos infinito. ¿Por qué? Porque este cuadrado no afecta a este menos, es decir, este menos sobrevive a este cuadrado. Así que si cojo un número muy grande, por ejemplo 18.000, si lo elevo al cuadrado y luego le pongo un menos, tengo un número muy pequeño que va a tener mucho más fuerza que todo lo demás. Por eso si la x la cogéis muy grande, nos vamos al menos infinito. El tema o el problema es adivinar si tiene algún tope superior. Si ya reconocéis que esto es una parábola, sí deberíais saber que hay un tope superior. Va a ser el vértice, la coordenada y del vértice. Pues vamos a calcular la coordenada y del vértice. De nuevo aplicamos la fórmula. Menos b, que sería menos 6, partido de 2 por menos a, perdón, por menos 1, que en este caso es el valor de la letra A. Calculamos esto y nos sale 3. Menos 6 dividido entre menos 2 es 3. Tengo la coordenada x del vértice, la x, no la y. Yo quiero calcular la y. ¿Cómo calculo la y? Haciendo la imagen de la coordenada x. La imagen de 3, sustituís en nuestra operación. Mucho cuidadito, repito, que este cuadrado no afecta a este menos. Es decir, esto de aquí vale menos 9, no más 9. Y esto me queda menos 9 menos 8 menos 17. Menos 17 más 18, 1. Así que el tope de mi función parabólica, el valor más grande que puede tomar mi función, el máximo absoluto, es 1. Aquí tengo las coordenadas del punto, el 3, 1. El 1 es el que me determina el tope superior, así que esta función puede tomar ¿qué valores? Pues desde el menos infinito hasta el 1 cerrado. Recordad que siempre en la izquierda hay que escribir el más pequeño. No sería del todo correcto escribir del 1 al menos infinito. Y aquí tenemos otro de segundo grado. Vamos con otro ejercicio, otro ejemplo, una de tercer grado. Álvaro, por favor, para ya. Bueno, pues tienes la libertad de parar un ratito el vídeo, darte un paseo o volver dentro de otro día. Pero las de tercer grado, igual que las de quinto, séptimo, noveno, es decir, las que tienen grado impar o impar, van a ser muy fáciles de resolver, ya lo veréis. ¿Por qué? Pues se puede razonar de una forma muy sencillita. El dominio, ya no comento más, siempre en las funciones polinómicas el dominio es todos los reales. Vamos a razonar el recorrido. Y gracias a que el exponente es impar, y gracias a lo que os he dicho antes, que el que va a tener más fuerza, más poder en esta función, va a ser este término, el que tiene exponente impar, pues va a ser un razonamiento bastante sencillo.
Si nos cogemos una x muy grande, voy a llamarla infinito, y hacemos la imagen de ese valor, voy a llamarlo imagen de infinito. Estos son términos, voy a decir matemáticos, no del todo, es mi razonamiento en voz alta, ¿no? Si calculo la imagen de un valor muy grande, me va a devolver un valor muy grande, porque me da igual lo que haya por aquí. El que tiene peso, el que al final va a determinar ese valor, cuando hablamos de infinitos, es el que tenga mayor exponente. Así que un número muy grande al cubo es un valor muy grande, por 2 sigue siendo muy grande. Por tanto, esta función puede tomar cualquier valor grandísimo, lo que yo quiera. Luego el recorrido va a acabar en infinito. Si me lo cojo negativo, es decir, muy pequeño o muy grande negativo, según lo queráis interpretar, como tiene exponente impar, va a seguir siendo negativo. Va a seguir saliendo un número muy grande y negativo. Y como este es el que tiene más poder, tiene poder 3, es un Pokémon de evolución 3, pues entonces gana a todos los demás. Así que esta función también puede tomar valores muy grandes y negativos, o muy pequeños según lo queráis ver. Y como esta función es continua, vuelvo a sacar el razonamiento que os he contado antes, todos los polinomios matemáticamente está demostrado que son funciones continuas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi función puede tomar valores desde muy pequeños hasta muy grandes pasando por todos los de en medio. Es decir, mi función puede tomar valores desde el menos infinito hasta el infinito. Es decir, el recorrido de la función es todos los reales. En la gráfica se ve claramente lo que se estaba razonando antes. Si la x la cogéis muy grande, la función se dispara hacia arriba, hacia el infinito. Si la x la cogéis muy pequeña, la función se dispara pero hacia el menos infinito. Y va tomando todos los valores por ser una función continua. Entonces en la gráfica se ve bien. ¿Qué problema hay? Pues que la gráfica no la vais a tener. Entonces vais a tener que razonarlo sin ver la gráfica. Esto que acabo de explicar para grado 3 sirve para cualquier polinomio de grado impar. Cualquier polinomio de grado impar cumple esto, que su dominio y su recorrido son todos los reales. Luego una primera conclusión. Alguien dirá, ay, me lo voy a apuntar, me lo voy a memorizar. No, razónalo como se ha razonado aquí. Bueno, ¿y qué pasa, Álvaro, si el exponente es par? Ah, amigo, pues este es el caso, vamos a decir, más complicado del cálculo del recorrido de las funciones polinómicas. Cuando el grado es mayor que, iba a decir mayor que 2, incluido el 2, pero el 2 lo podemos razonar como si fuera una parábola. Es decir, a partir del 4, 6, 8, etcétera, etcétera. ¿Cómo razonar estas? Pues a ver, el dominio, no hay nada que decir, da igual qué valor dé sea la x, que siempre existirá su imagen. El recorrido. Bueno, pues alguien podría decir, bueno, pues este es el que tiene más fuerza, ¿no? Tiene más poder. Pues voy a hacer lo mismo de antes. A ver, ¿cuánto valdría la imagen si me cojo un valor muy grande? Pues muy grande. Y si me lo cojo muy pequeño, pues también muy grande positivo. ¿Por qué? Porque al estar elevado en exponente par, los números negativos se convierten en positivos. Así que con esto que acabo de deducir, pues que esta función vale todo lo que yo quiera. Sí. Pero, ¿y por debajo qué? ¿Tiene algún tope inferior? Lo va a tener. Estas funciones siempre tienen un tope inferior. Las de exponente par. ¿Cómo adivinar ese tope superior? Pues ese tope inferior, perdón. Inferior o superior, depende. Depende si aquí os pongo un menos, ya sería inferior. Si en vez de un 3 os pongo un menos 3, esto hubiera cambiado porque hubiera sido menos infinito y menos infinito. Bueno, pues alguien podría decir, ¿veis? En este caso quiero adivinar este tope inferior. Pues voy a calcular la función inversa. Pues por favor. Perdón si alguien se ha asustado. Calcular la función inversa de una función de cuarto grado es una locura. Así que por favor no vayáis por ahí, porque es una verdadera pérdida de tiempo. Vamos a utilizar una herramienta matemática. Una herramienta matemática que nos ayuda a calcular los máximos o los mínimos de la función. Es decir, nosotros en este caso, en este en concreto, estamos buscando un tope inferior. Es decir, estamos calculando un mínimo de la función. Un mínimo. Y hay una herramienta matemática que me ayuda a calcular los mínimos de las funciones que se llama derivada, la derivada. Fijaos, esta gráfica va a ser esta. Yo ya sabéis que la gráfica no la vais a tener, pero me va a ayudar un poco a enseñaros a razonar. Luego ya fuera la gráfica y el razonamiento es lo que dais. Esta función precisamente es esta. Fijaos que toma valores muy grandes, hasta el infinito, la función. Si hubiera puesto aquí un menos, estas flechitas en vez de hacia arriba hubieran ido hacia abajo. En este caso nos quedamos con lo que tenemos. Y en este caso esta función de cuarto grado pues hace esto. Suele ser muy típico. Una función polinómica es una función continua, de curvas suaves. Y en este caso tengo dos mínimos y un máximo. En este caso a mí, ¿cuál de estos tres máximos o mínimos me interesa calcular? Pues en este caso en concreto me interesa calcular este mínimo de aquí. Porque este mínimo me va a devolver el valor más pequeño que puede tomar la función y de ahí hasta el infinito. Este es el que quiero calcular, el más pequeño. Pues para eso, como he dicho, este es el valor importante, vamos a utilizar la derivada de la función. La derivada. Y aquí, pues aquellos que no habéis visto la derivada, pues os invito a que paséis el ejercicio 7.
A mí personalmente no se me ocurre otra forma de explicar este ejercicio que no sea con la derivada. Y si los que hayáis visto la derivada, pues continuad conmigo. Calculamos la derivada de esta función. La derivada de una función polinómica, pues muy sencillo, porque ya sabéis que simplemente es el exponente que tenga la x, lo pasáis multiplicando al coeficiente y le ponéis un exponente menos. Es decir, esto sería 12, 4 por 3, 12, x cubo. Este 3 lo bajamos multiplicando y aquí me queda un 2, 12, x cuadrado. Este 2 lo bajo multiplicando, menos 24, x elevado a 1. Y la derivada de los números es 0. Así que aquí tenéis la función derivada. Bueno, hay una propiedad matemática que dice que la derivada de una función se anula precisamente en aquellos valores que actúan de máximo y mínimo de la función. Es decir, lo que quiero adivinar es cuándo esta derivada va a valer 0. Voy a resolver esta ecuación. Porque esa solución, esas soluciones, que si os dais cuenta me va a dar 3 soluciones, 1, 2 y 3 soluciones, son precisamente los puntos de máximo y mínimo de la función. Claro, alguien dirá, Álvaro, me estás poniendo ahora mismo una ecuación de tercer grado para resolver. Vale, este ejercicio está puesto para que no sea muy complicado. Porque si os dais cuenta podemos resolverlo por factorización. Este polinomio podemos sacar factor común 12x, aquí lo tenéis. Y aquí me queda un polinomio de segundo grado, que también podréis factorizar o bien directamente igualar a 0. Recordad, algo por algo es 0 si uno de los dos es 0. Podríamos igualar este a 0, conseguiríamos una solución y podríamos igualar este a 0. Yo lo que he hecho es factorizar este polinomio de aquí también, me queda esto. Entonces de aquí voy a sacar las tres soluciones. Algo por algo es 0 si uno de los tres términos es 0. Primera solución, ¿cuándo 12x valdrá 0? Pues cuando la x valga 0. ¿Y cómo adivino la coordenada y de mi punto x igual a 0? Haciendo la imagen de 0. A ver, por si alguien ya se ha perdido. Acabo de razonar que la x igual a 0 anula a la derivada. Por tanto, como anula a la derivada, aquí tengo un máximo o un mínimo. ¿Cómo saber si es máximo o mínimo? Pues eso sería, o bien haciendo un estudio del signo de la derivada, pero no es el caso, ¿vale? No, en este caso no me interesa si es máximo o mínimo. Me interesa, pero al final. Pero lo que yo quiero calcular es la coordenada y. Yo sé ahora mismo, este x igual a 0 me está diciendo que aquí hay algo, en este caso un máximo porque lo estoy viendo. Quiero calcular su valor ahí. Pues, ¿cómo calculo la coordenada y de un punto? Haciendo la imagen de la coordenada x. Y la imagen de 0, ojo, no calculéis aquí la imagen de 0. En nuestra función, si donde pone x ponéis un 0, os sale como valor 5. Así que ahora mismo ya tengo este punto de coordenadas 0, 5. Luego aparecerá, este punto. Siguiente caso, que x más 1 valga 0. ¿Cuándo x más 1 valdrá 0? Pues cuando la x valga menos 1. ¿Y cómo calculo la coordenada ahí? Haciendo la imagen de menos 1. Es decir, acabo de calcular que este punto en x igual a menos 1 va a haber algo. En este caso va a ser un mínimo porque veo la gráfica. ¿Cómo calculo su coordenada ahí? Que me interesa. Porque quiero saber si este es el más pequeño de todos. Sin la gráfica. Alguien está diciendo, Álvaro, pero ¿qué haces perdiendo el tiempo? Vete a por este. Recordad, no tengo la gráfica. No la veo. No la veo en realidad. Pues calculo la imagen de menos 1. La imagen de menos 1 en mi polinomio me devuelve como valor 0. Pues ahí tengo, este punto tendrá coordenadas menos 1, 0. Luego lo pongo. Y vamos por el último. ¿Cuándo x menos 2 valdrá 0? En x igual a 2. Luego ahí tengo otro máximo o mínimo. No lo sé, porque no veo la gráfica. Calculo la coordenada ahí, haciendo la imagen de 2, y me devuelve menos 27. ¡Anda! ¡Te pillé! Aquí estás. ¿Por qué sé que este es el valor más pequeño? Porque de los tres posibles, que todavía no sé si son máximos o mínimos, hombre, este está claro que es mínimo, de los tres que me han salido, este es el más pequeño de todos. Por lo tanto, este va a ser mi mínimo, el valor más pequeño que puede alcanzar la función. Por lo tanto, aquí tenéis las coordenadas de los tres puntos. ¿Veis? El menos 1, 0, el 0, 5 y el 2, menos 27. Aquí está. 0, 5, menos 1, 0, 2, menos 27. Y ya tengo el valor de mi función. El valor más pequeño es menos 27, así que el recorrido es del menos 27 hasta el infinito. Este es el caso más complicado así de función polinómica cuando el exponente es par. Y hay que recurrir, hay que echar mano de la derivada. El ejemplo 3 y 4 que he hecho antes, de segundo grado, que lo he razonado con el vértice de la parábola, porque muchos podríais hacerlo si no habéis visto la derivada, también se podría hacer perfectamente con la derivada. ¿Vale? Con la derivada. Bueno, pues nada más. Espero que en este vídeo ha quedado un poco claro cómo calcular el dominio y la imagen de funciones polinómicas. Os espero en el resto de vídeos desde el dominio y recorrido, funciones con quebrados, con radicales, otro tipo de funciones. Y nada más, sed buenos.